José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, nos reencontramos en medio de tambores y cornetas. Oiga, la KGB de allá de Moscú no se compara con la KGB de Macará que de Chitré. No, hombre. Nosotros sabemos de ellos más que ellos saben de nosotros. O sea, hablando de Reagan y de la señora Thatcher, usted sabe que ahí surgió una trilogía que produjo un cambio, bueno, una trilogía y un cuarto personaje. La señora Thatcher, el señor Reagan y el señor Gorbachev. Bueno, que vendría mucho después. Pero fueron los que en su conjunto impulsaron todas estas transformaciones. Y detrás de ellos, digamos, el gran componedor y arquitecto de esto, el Papa. ¿Se acuerda? Don Juan Pablo II. Don Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Que fue uno de los arquitectos de todo este proceso que se dio en Polonia y bajo su... En varias ocasiones, Casey, que era el director de la CIA. William Casey, que era católico practicante de misa verdad, diaria. Se reunía con el Papa, Juan Pablo, para discutir todas estas cosas. Ese es el mundo, con esas grandes figuras que transformaron. Usted puede no estar de acuerdo con ellos, pero que jugaron un papel en la historia, no hay ni le quepa la medida. Igual que Lenin. Cuando la crisis esta en desarrollo, con los últimos años del zarismo, Lenin escribió un libro que se llama Un paso adelante, dos atrás. La crisis que nos amenaza y cómo combatirla. Porque él era más que un teórico filosófico, era un teórico de la revolución. Sí. Mucho pragmatismo, pero mucho estudio. Eso diferencia, cuando usted lee a todos esos hombres, incluyendo al presidente Lincoln, usted ve que eran hombres estudiosos. Sí. Estudiosos. No crea que las redes sociales hoy sustituyen a los libros. Lenin tenía una frase que decía: yo mientras no pude arreglar las cosas en la Unión Soviética voy a evitar hacer lo que más me gusta, que es leer en griego y en latín. Mire usted, ¿cuántos de nuestros políticos pueden hacer? Pueden hacer leer. Leer en su lengua natal, cualquiera que ella sea. Oiga, dos cosas importantes antes de iniciar que merecen nuestra atención. Le vamos a dar en la segunda parte mucho más detalle. Quisiera elevar mis votos porque se restablezca la salud de Ricardo Martinelli. Así es. Les vamos a hablar de este caso que ayer esto fue noticia importante. Quiero expresar nuestro deseo de todos nosotros de que se recupere. Y yo a veces siento, Fernando, que aquellas personas que desean que alguien se muera, en el fondo, no tienen buenos sentimientos. No. Porque yo puedo tener adversarios, enemigos incluso, pero desearle la muerte a alguien expresa un nivel, ¿cómo se llama? Muy deficiente, por decirlo elegantemente, de su sentido de humanidad. Y segundo, enviarle un saludo a Penonomé. Penonomé hay marcha hoy. Sí, oye, esto sigue, el único día que vamos a tener un recesito del 7, el miércoles, sí. Y después el 8 sigue Soná y las tablas, y por ahí vamos a la heroica Villa de los Santos y sigue. Santiago el 11. La celebración por la patria. Le hizo un hermoso día a Colón ayer, No llovió allá, pero llovió en todo el resto del país. Bueno, ha llovido como se merece en estas épocas. Exacto, que la gente olvida, sobre todo aquel 4 de noviembre de 1966. Yo creo que uno de los aguaceros más fuertes que han caído en la historia de que arrasó con Carriazo, se lo llevó. ¿Te acuerdas que el pueblo? Aquí en Panamá Este. En Río Pacora, arriba. Que incluso si ustedes busquen el diario del 5 de noviembre, la mayor parte de los periódicos pusieron tal vez la foto más escalofriante que yo he visto del periodismo nacional, que era una mujer embarazada, muerta, ahogada, enredada en los cables de la electricidad. Fue una cosa violenta, una cabeza de agua, pero llovió así como ahora, a morirse. Y se llevó un pueblo completo, desapareció. Y murió mucha gente en esa época. Bueno, veamos lo que está pasando. Dice don Fernando, y no deja de tener razón, la historia dice que cada vez que las elecciones son los martes 6, ganan los republicanos. Ahora, ¿qué dicen los números para hoy? ¿Por qué es importante la elección para todos nosotros en los Estados Unidos? Hoy martes son elecciones y se elige todo la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, con 435, divide eso entre dos. Aquel que saque la mitad más uno tiene el control de esa Cámara de Representantes, que hoy está en manos del Partido
republicano. Se eligen 35 senadores, de los cuales solo 9 son republicanos, de manera que la posibilidad del Senado de ser retenido por los republicanos es mayor, porque van menos a la contienda, y se reeligen 30 y tantos gobernadores. De manera que hay una contienda intermedia que en términos generales es una especie de referéndum sobre la actuación del presidente de los Estados Unidos y determinará. La facilidad con que Trump ha hecho muchas cosas se debe al control que él tiene, el partido de él, que él controla el partido ahora, por su carácter, por su forma de ser. El partido republicano está en manos de Trump y de su estructura, que es una estructura bien radical en muchas cosas. Yo creo que ni siquiera de su estructura, sino del propio Trump. Okay. Y miren lo que dicen los números de las encuestas. Hoy los Estados Unidos va a elecciones y el presidente va con un índice positivo de 39% contra 50 y tantos negativos para menos 20 y algo. Es el presidente que va a segunda vuelta con el más bajo índice de popularidad en su primer mandato. Primera cosa. 2. Hoy, la encuesta que se hizo ayer demuestra que los demócratas tienen una ventaja de 55% contra 42%, es decir, doble dígito, para ganar la Cámara de Representantes y ganar estas elecciones intermedias. Pero lo más importante de estas mediciones es que en términos de género, el 62% de las mujeres votarían demócratas contra 35% que votarían republicanos. Es decir, las controversias que ha generado todas estas denuncias de acoso sexual del grupo Me Too, de la posición del propio, las acusaciones contra el propio presidente de los Estados Unidos, todos estos eventos han hecho que las mujeres se inclinen más hacia candidatos demócratas para balancear que a republicanos. Que lo interesante, José, también es que les mostré las elecciones de hace 80 años, perdón, sí, de hace 90 años, las elecciones de Al Smith contra Herbert Hoover. Bueno, Al Smith por primera vez fue el candidato, la primera vez que un candidato católico iba a buscar la presidencia de los Estados Unidos, siendo pues con la popularidad que te da ser alcalde de Nueva York. Pero lo interesante es que el racismo en esa elección fue clave. Es decir, poner un presidente católico es hacer que el Papa desde Roma maneje los Estados Unidos, y se usó mucho el racismo y el anticatolicismo como un issue de esa campaña. Que 90 años después Estados Unidos esté utilizando el racismo nuevamente, del miedo a lo extraño, como parte de su elección, es casi anecdótico, ¿no? Así. Mientras el voto masculino está casi mitad y mitad, 49 a favor de los demócratas y 48 a favor de los republicanos, lo que significa que el voto femenino jugará un papel importante en este proceso electoral. Pero fíjese, en términos de minoría, el voto negro, 88% es demócrata. Ha subido enormemente con respecto a Clinton, a Hillary. Y el voto latino es 66% demócrata. Hay una tendencia de los migrantes latinos a votar republicano. Sobre todo los cubanos. Sí, y puertorriqueños. Y en términos generales, mucha de la movilización latinoamericana que va hacia los Estados Unidos se vuelve de derecha. Sí. Y vota más de republicana, se ve más protegido. Pero ahora hay una inversión de este voto. ¿Y cuáles son los temas? ¿Por qué esta elección es importante? Porque con el nivel de poder absoluto que el presidente ha mostrado en temas internacionales, en la guerra comercial, por ejemplo, en las sanciones, ahora le hablo un poco más sobre esto, en gobernar prácticamente sin controles, sin poder de balance, ¿no así? Estas elecciones podrían poner un freno a todo esto. Y fíjese que el presidente de los Estados Unidos, a diferencia de querer utilizar, que debió utilizar a mi juicio, la economía, porque si hay algo que durante los 2 años del presidente de los Estados Unidos ha funcionado relativamente bien, y diría yo excelente para hacerlo categórico, es la economía. Con el bajo desempleo, crecimiento económico, una inyección económica. Si bien es cierto, se mantienen los niveles de distribución de la riqueza desigual que hay como en todo el mundo. Y las ciudades como Detroit, por ejemplo, han sacado a los pobres de la marginalidad para que los ricos se tomen la marginalidad y expulsar más lejos
a los pobres. Pero aun a pesar de todo eso, la economía ha tenido bajo la administración Trump un comportamiento importante, positivo, excelente, diría yo. Sin embargo, el presidente ha decidido hacer de la migración el tema fundamental, elevando los miedos a los niveles nunca vistos en los Estados Unidos, como le señalaba, y el racismo a los niveles nunca vistos, a tal punto de considerar a un afroamericano que corre para gobernador en Florida como un bandido, sí, sin haberlo juzgado ni nada. Y el presidente ha aumentado los niveles de mentiras, de mencionar hechos falsos en esta campaña durante los últimos días. Usted recuerda que en los Estados Unidos el presidente puede hacer campaña hasta ayer, usando el avión de los Estados Unidos, usando todos los recursos, él se ha ido a todos. Pero ¿qué demuestra la tendencia ahora mismo? Que existe, y este es el pronóstico que yo le hago, existe una alta probabilidad que la Cámara de Representantes pase a control de los demócratas. Pero existe una posibilidad más alta de que el Senado se quede como republicano, aunque hay 4 senadores, 4 elecciones importantes, entre ellos la que decidiría todo esto sería la de Tennessee. Recuerda que actualmente el Senado y el Congreso está controlado por republicanos. Si pierde la Cámara de Representantes, habrá una especie de freno, de especie de confrontación entre la Cámara Baja y la Cámara Alta, pero se necesitan las dos para cosas importantes. Hay una gran cantidad de dirigentes republicanos que son representantes que han decidido no correr, como Paul Ryan, por ejemplo, que ha estado en contra del presidente de los Estados Unidos, confrontándolo directamente. Este voto, que lo vamos a conocer quizás a la madrugada del día de esta noche, pero ya depende de los senadores. Al final de la noche tendremos resultados, nosotros lo estaremos comentando mañana. Mientras eso está pasando en el proceso electoral, a partir del lunes de ayer, los Estados Unidos se impuso nuevas sanciones sobre Irán. Pero fíjense lo que tuvo que hacer el presidente de los Estados Unidos. Tuvo que excluir a 8 países que son consumidores netos de petróleo iraní. La República Popular China, Alemania, Turquía, la India, Alemania, Rusia, en fin, hay 8. Bueno, con esos 8, Irán vende su petróleo. Es decir, entonces, al único que le van a vender petróleo es a ellos. Y al resto de la Europa. Nosotros creo que compramos. Y en ese momento también se incrementa la confrontación Corea del Norte, los Estados Unidos, cuando el liderazgo, los medios de comunicación coreanos indican que si los Estados Unidos mantienen las sanciones sobre Corea del Norte, suspenderán las negociaciones y continuarán con su carrera armamentista. Paralelo a eso, los Estados Unidos declaran la suspensión del tratado de control nuclear sobre misiles de medio y corto alcance, y Rusia lo atribuye a estas elecciones. Por eso es vital lo que va a ocurrir en estas elecciones, porque cualquiera que sea el resultado, puede ser que el presidente reciba un respaldo total y consiga controlando el Senado y la Cámara, lo que significará un Trump más fuerte, o que pierda ambas cámaras también. Y entonces tendremos una situación complicada para el presidente, pero complicada para el resto del mundo. Mientras eso ocurre en los Estados Unidos, allá en Shanghái, en la República Popular China, se está celebrando uno de los encuentros comerciales más grandes del planeta en este momento, en la que se reúnen los más grandes comerciantes del mundo, representantes de diferentes partes del mundo. Entre ellos está el presidente de Panamá ya llegando, porque él salió de aquí ayer, al evento comercial. Y el discurso de Xi Jinping al inaugurar esa compañía, ese evento, fue un discurso duro sin referirse siquiera al presidente Trump. Pero dijo claramente, debemos luchar por el multilateralismo comercial, debemos luchar por el libre mercado. Se vertieron los papeles. Y con todo intento de nacionalismos que traten de cercenar el comercio mundial. Y esto, ahí está la India, ahí está todos los países, Japón. Entonces, mientras Arabia Saudita es objeto de una fuerte investigación por parte de los organismos internacionales de derechos humanos, porque ya se sabe del asesinato de Yamal, todo esto del periodista, pero ahora los ojos están puestos
en el crimen colectivo que se están haciendo sobre Yemen, que una hambruna amenaza con destruir a millones de niños y mujeres indefensos que se encuentran sin comida y con el puerto bloqueado por parte de Arabia Saudita. Y la migración se convierte en un tema importante. Todavía los migrantes están lejos de la frontera y ya el presidente de los Estados Unidos ha movilizado militares y el alto comando del Pentágono de los Estados Unidos, Fernando, ha declarado que ningún militar intentará detener a nadie en la frontera, que esa no es su función. Todo eso ocurre en un mundo que hay guerra comercial, hay peligros de enfrentamiento, hay peligros en Inglaterra, hay peligros en el Mediano Oriente, hay peligros en África, y hay una nueva situación en América Latina, en que dos economías se mueven en el sentido contrario, modelos que abarcaron el socialismo, que van rumbo a su propia destrucción, y en medio de todo eso, riesgos y oportunidades para nosotros y para el resto del mundo. A la vuelta, un poco del panorama nacional y el caso de Ricardo Martinelli. Así es.